Bueno, señores, continuamos aquí en el podcast 360, en el www.usradio.com.be. Richard, hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias Bueno, hoy con una estupenda invitada también. Saludo a toda nuestra gente que nos ve por el canal de YouTube. Doctora Areilis Salazar, de verdad, bienvenida. Areilis, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros aquí compartiendo hoy un tema bien importante dentro del mundo del deporte. Un verdadero honor tenerte aquí en los micrófonos de Podcast 360. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Una experta en materia del régimen disciplinario a nivel del derecho deportivo, del derecho del fútbol, que pocas personas encontramos que manejen este tema. Bueno, tanto como experta, wow, me halagas. Bueno, esto es un camino largo de mucha preparación. Siento que aún me falta muchísimo por aprender. He tenido grandes maestros en este camino. Qué bien. Y bueno, agradecida por eso. Pero bueno, hoy estoy aquí para compartir este conocimiento con ustedes y con los oyentes. Bueno, tenemos 20 minutos para aprovecharlos al máximo. Ya saben, recuerden suscribirse o no olviden suscribirse a nuestro canal. El régimen legal de la violencia en los espectáculos deportivos. Ese es nuestro tema de hoy. Pero ¿cuáles son esas manifestaciones de violencia que dan pie para que puedan ser observadas dentro de un régimen jurídico deportivo? Bueno, Francisco, hay distintos tipos de violencia, ¿no? Desde la verbal hasta la física, pero cuando analizamos a cada uno de los sujetos hay distintos tipos de violencia, entre ellos, bueno, las que cometen los mismos jugadores entre ellos, o los jugadores contra el árbitro, el cuerpo técnico con los mismos jugadores, bien sea del equipo contrario, igual con las autoridades arbitrales, de los fanáticos enardecidos que en algún momento, bueno, se va más allá de la pasión y llega un momento en que se convierte en agresión, ¿no? Hay que saber delimitar bien estos límites, pues, ya que se enardecen, pasan de esa emoción abrumadora a caer a los extremos de la violencia. Entonces, Areilis, yo considero que en estos deportes donde se enfrentan dos equipos, digamos que hay una cierta rivalidad, ¿ok? Y hay unos fans que van a favor de cada uno de los equipos. Entonces, históricamente hablando, se ve el caso en que esa misma rivalidad entre fanáticos, cuando van al centro, digamos, ya en el estadio como tal, y reúnen ese grupo de personas de un equipo y del otro, y se enfrentan unos con otros, es prácticamente como una batalla campal, ¿no? Entonces, esa, digamos, poder medir esa exacerbación de la gente excitada por un equipo, ¿verdad? Y por tratar de ayudar a su equipo a hacer, tú sabes, ese bombo y platillo y voy a favor tuyo y no sé qué. Entonces se crean esos conflictos entre cada grupo de cada equipo, ¿no? Como tal. Entonces, digamos, ¿cuál puede ser la manera en que, digamos, el estadio o los equipos logren que eso no se pueda llevar a esos extremos, ¿no? De que haya ese conflicto y ese enfrentamiento entre cada fanaticada? Claro. Bueno, en este particular, los clubes tienen la responsabilidad objetiva. Ellos son los responsables de garantizar la seguridad en el estadio y son responsables del comportamiento de sus fanáticos, de su cuerpo técnico y de sus jugadores. Entonces, si ellos no implementan medidas de seguridad coherentes y no actúan a tiempo, las barras se enloquecen, se salen de control y bueno, son medidas preventivas que ellos deben tomar desde el inicio del partido, antes, durante y después del partido para evitar que ocurran este tipo de hechos violentos. Y es desde el inicio, desde que entra el fanático, tienes que garantizar una verificación, una inspección, ¿ok? Para evitar que estas personas ingresen con objetos contundentes, que ingresen con pancartas, porque incluso una simple pancarta que ustedes dicen, bueno, pero sí, la pancarta a veces traen unos palos, ¿ok? Las leyendas también. Sí, entonces el contenido de estas pancartas son las que enardecen a otros jugadores o al público en general con estos mensajes de violencia. Y entonces, bueno, esto propicia
esto es un caldo de cultivo para generar violencia dentro de los espectadores. Ahora, se generó la violencia, se escapó de las manos del club. ¿Qué conlleva esa responsabilidad del club al no poder haber contenido o tomado las medidas necesarias conducentes a prevenir la violencia? Se formó el San Plegorio en el estadio. Se cayeron la piña completa. Bueno, primero, ¿Cuál es la responsabilidad y a qué sanciones está sujeta ese club? Lo primero es que se inicia una investigación para determinar la responsabilidad. ¿Okay? Como ya les comenté, bueno, aquí existe una responsabilidad objetiva por parte del club local, que siempre va a ser el responsable de los hechos de violencia que ocurran. Y sí, así sea por parte de la fanaticada contraria. Sí, pero él debe garantizar a través de los medios de seguridad, el cuerpo policiales, garantizar, evitar que eso se salga de control, es su responsabilidad. Y si la fanaticada contraria, perdón, Sí. es la que forma el alboroto y tal, y el desastre, el club local es el que paga. Claro, porque él debía tomar las medidas necesarias para garantizar que eso no ocurriera. Claro, de igual forma, el club visitante también asume una responsabilidad porque él debe garantizar que su gente se comporte de la mejor manera. ¿Okay? ¿Qué sanciones se le pueden aplicar? Bueno, desde prohibición, mira, hay distintas sanciones. Ya están las multas. Entonces, claro, si causan destrozos, estos deben también garantizar el pago oportuno de estos daños, resarcir esos daños, sí. Entonces, bueno, incluso de pronto, hay una lista de sanciones, pero bueno, en sí incluso hay hasta cambios de sede, justamente para evitar que esto se... Porque hay fanaticadas unas más intensas que otras. Lo que hemos visto de estadios a puertas cerradas. A puertas cerradas, sí, claro, para que justamente no participe o no ingrese la fanaticada y evitar estos espectáculos bochornosos. Oye, Arely, una pregunta, que tiene una duda que yo he tenido siempre, digamos, como espectador así del mundo deportivo en estos enfrentamientos que existen entre rivales y rivales de fans, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento de estas, ¿cómo se dice? Estos fans, y si llegan a haber muertos en ese enfrentamiento, ¿sobre quién cae la responsabilidad legal de un fallecido en un juego de este tipo? Bueno, ya ahí sí toma la autoridad competente, ya esos son los cuerpos de investigaciones policiales, ya eso va más allá de la esfera deportiva. Sí, por supuesto, hay una responsabilidad que ya lo habíamos comentado, la responsabilidad objetiva del club local, pero es otro tipo de responsabilidad, pero ya la penal sí es individual. Ok, o sea que ya ahí pasaría a un tribunal, ya sí, sale fuera. Penal, okay. Sale del ámbito deportivo para conocerlo. Ok, situaciones por ejemplo como la que acaban de suceder, donde el árbitro del juego de la final de fútbol venezolano denuncia que quemaron su vehículo. Eso va entonces al área penal. Sí, eso ya corresponde a la autoridad penal correspondiente hacer su investigación y hacer su procedimiento respectivo, ya escapa de la esfera deportiva. Y ahora ya saliendo un poquito de los fanáticos como tal, vamos a la agresión de jugador contra jugador. En un partido de fútbol, cuando un jugador de un equipo agrede a un jugador del otro equipo, ¿no? Digamos, un poquito más allá de la falta permisible dentro de un juego. Una lesión como por ejemplo que te hizo una plancha al otro jugador y le causaste una fractura, por ejemplo. Se diferencia una lesión ocasionada por una acción deportiva a una lesión ocasionada por una acción no deportiva, así sea dentro del juego. Eso se diferencia. ¿Me explico? Ajá. Donde haya intencionalidad de causar daño. Sí. Eso sí, claro. se diferencia. Sí, mira, hay una ponderación, ¿okay? No es lo mismo, solamente hay que apreciar bien la situación de juego, ¿okay? Y eso lo reporta es el árbitro. Okay. No es lo mismo que el árbitro saque una tarjeta roja e indique que no tenías posesión del balón, ¿okay? Si efectivamente, claro, ya luego se abre una investigación, se hace un análisis de caso en particular, porque ya cuando este jugador, que es un
intervenido quirúrgicamente, tiene reposo, exceden de un límite que establece el reglamento disciplinario, cuando ya hay asistencia facultativa por parte de los médicos, ya la sanción es mucho mayor. Pero para establecer esa sanción, pues debe conocer el tiempo de reposo y si obviamente que hay una intencionalidad o no. Okay. Entonces, bueno, es una evaluación que se hace al momento de la investigación disciplinaria. Para ilustrar un poco, por ejemplo, dos jugadores en fútbol, estamos hablando de fútbol, baloncesto, que son deportes de contacto, van los dos arriba a ganar un rebote. Puede haber contacto de codos, le partió la ceja en un forcejeo normal. Ok. Hay un acto violento a la hora de ir en busca de una pelota porque están en un juego, en el fútbol. Va el jugador corriendo del otro, pero a mansalva, con toda la intencionalidad, ¡págata! Le lanza el codazo, le parte el tabique, le causa múltiples fracturas. ¿Cómo se toma desde el punto de vista del derecho deportivo estas dos acciones? Una donde hay una lesión fuerte, grave, pero donde hay un forcejeo, esa es mi pregunta anterior. Y en este caso donde se ve deliberadamente que se quiere causar el daño. Exacto. Bueno, como te comenté anteriormente, bueno, hay que tomar en consideración el reporte, ¿okay? El reporte del árbitro, quien es el que nos indica, el que va a indicar las acciones cometidas. Y por eso te hablaba de que se pondera. ¿Por qué? Porque se toman en consideración distintos aspectos. Si efectivamente solamente sacaron una tarjeta roja, pero en el transcurso el joven se volvió violento, agredió al árbitro, hay distintas situaciones que van incrementando esta sanción. En el caso particular que comentas, pues una tarjeta roja puede ser un partido de suspensión, pero si es con una lesión física que afecta el estado de salud del jugador y que lo incapacita por determinado tiempo, puede incluso estar suspendido 6 meses. Y esa sanción la indica el árbitro o la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA como tal. Mira, actualmente el FIFA tiene su código disciplinario, Conmebol tiene su código disciplinario, la Federación Venezolana de Fútbol tiene su reglamento disciplinario y cada uno establece pero todos van orientados a lo mismo, ¿ok? Pero nuestro reglamento disciplinario te contempla ese tipo de situaciones. Okay. Si es con posesión del balón, un partido. Si era sin posesión de balón, de 2 a 4. Si es un ejemplo. Y si le causa un daño que lo imposibilita de jugar por determinado tiempo, más de 15 días, porque está de reposo, entonces, bueno. ¿Ahí iría al área penal o no? No, porque estás en una situación de juego. Pero si hay intencionalidad. Pero estamos hablando de que están en un partido. O sea, no es lo mismo a decir, mira, el joven agarró una silla y buscó para causarle un daño. Están en el terreno de juego, están en competencia, están tratando de conseguir el balón. Sí, efectivamente, este joven o este jugador intenta lesionar y hay un dolo y se ve la intención de hacerle daño. Entonces eso se toma en consideración, se pondera, es un agravante, puedes considerarlo, pero no se va a ir al ámbito penal. Al menos es que hay situaciones que se exceden, sobre todo en el caso del régimen especial de niños y adolescentes. Okay. Que hemos visto que padres acuden hasta estas autoridades para tratar de solventar situaciones que de repente en el ámbito deportivo no consiguen una respuesta o quieren una respuesta efectiva para de alguna forma resarcir ese daño que le hicieron a su hijo, ¿sí? Okay. Entonces, bueno. Allá iba, y ese era el siguiente tema que queríamos conversar. No tanto a nivel profesional, sino a niveles más amateur, sí, federados o no federados, en los clubes, en las academias. ¿Existen este tipo de medidas preventivas, antiviolencia o sancionatorias de violencias cometidas entre, por ejemplo, se fueron a determinado club, el equipo de Petare contra el equipo de Katia y los papás se agarraron a puño, no sé qué, X, Y, Z? ¿Eso cómo se ve? Sí, bueno, en este particular, que aquí los fanáticos son los padres que se
se apasionan tanto por el juego y se desbordan que a veces caen en situaciones de violencia. Y aquí es importantísimo hacerle un llamado de atención a los padres y recordarles que sus hijos están captando, son como esponjas y están pendientes también de la actitud de sus padres y replican también este tipo de comportamientos. Entonces, bueno, en el caso de los clubes, en este particular, hay algunos que han desarrollado algunos sistemas como una especie de planillas de compromiso o acuerdos de compromiso para garantizar que los padres tengan un comportamiento ético, digno, en estos espectáculos públicos donde participan los jóvenes, ¿ok? Mi recomendación en este caso para los clubes, que siempre son los responsables del tema de la seguridad, tanto de sus padres representantes, espectadores, fanáticos, como de sus cuerpos técnicos y jugadores, es tener su código de conducta. ¿Okay? Establecer claramente y señalar, porque no lo tienen, la mayoría no cumplen con ese. Ojo, no es un requisito formal, pero sí es necesario crear este tipo de charlas, de fomentar la educación entre los padres, crear esas herramientas para que ellos también de alguna forma drenen, porque bueno, hasta hace muy poco no teníamos estas herramientas tan accesibles para uno aprender a gestionar sus emociones. Entonces, bueno, digamos que esto es una nueva tendencia, pero es necesario que los padres también se eduquen, no solo los chamos de la cancha están aprendiendo a tolerar, a manejar la frustración, a entender que bueno, hay partidos que se ganan, otros se pierden y otros se aprenden. Entonces es importante que los padres también se eduquen. Y que tengan en conciencia que las acciones tienen su consecuencia y más dentro de este ámbito deportivo tan querido por tanta gente. Nos quedan 4 minutos y esto se pasa pero volando. Sí, una pregunta importante que quiero saber es, esos reglamentos disciplinarios establecidos para el deporte de fútbol como tal, ¿esos los van actualizando todas estas entes rectores del mundo del fútbol, como la FIFA, la Conmebol, hacen actualizaciones cada cierto tiempo de estos reglamentos? Es así. Recientemente, en este 2025, salió la última modificación del Código Disciplinario de FIFA y así, bueno, las asociaciones o federaciones nacionales se van adecuando, tratando de ir por esos lineamientos que establece FIFA. ¿Okay? Y sí lo hacen periódicamente. Okay. ¿Okay? Y una pregunta, eso, digamos, quizá no es la palabra exacta a la que quiero referirme, pero se climatiza en base al continente donde se encuentra el equipo que está jugando. En Europa hay unos lineamientos, en Sudamérica hay otros. No creo. Tú dices alguna especie de tropicalización de exacto, la norma. Correcto, exacto. Y bueno, cada federación de forma autónoma establece, claro, siguiendo estos lineamientos, recordando que la federación aprueba tus estatutos y tu reglamento disciplinario o código disciplinario. Sí. ¿Okay? Entonces, pero sí, hay ciertas conductas que se establecen con más detalle, se desarrolla con amplitud para tener, porque el código de FIFA es macro, no desarrolla cada situación con detalle, entonces eso lo hacen las federaciones en sus propios reglamentos para ir, digamos, ampliando. Sí. Y la pregunta la hago, digamos, yo como un observador de los partidos de fútbol, porque me doy cuenta que el fútbol en Europa es distinto a la forma de jugar al fútbol aquí en Sudamérica. Aquí en Sudamérica es como mucho de toque y el balón prácticamente lo tiene muy poco el jugador en su poder. En cambio, en Europa veo que el fútbol es como muy aéreo y hay mucho contacto entre los jugadores. Entonces, quería saber si eso podría influir, ¿no? en el reglamento como tal. Si en Europa es más estricto que en Sudamérica o básicamente son iguales. Tiene que ver la forma como se interpreta la norma y cómo se va a aplicar la norma. Y esa es mi siguiente pregunta. Ajá. Aquí, en el caso nuestro, ¿cómo se ventila, por ejemplo, un caso jurídico de sancionatorio por violencia? ¿A dónde va? ¿Cuál es el ente que lo decide? ¿Cómo es eso allí? Bueno, en este particular depende si es fútbol profesional, okay. Está la liga de fútbol venezolana,
¿ok? Y si es por lo menos la Junior, lo lleva directamente el torneo de la Junior. Okay. Eso lo maneja directamente o las asociaciones deportivas la Federación de Venezolana de cada Fútbol. estado. Va a depender de quién realmente es el que está realizando el torneo. ¿Okay? Esa va a ser su órgano disciplinario, su comisión disciplinaria, en este caso los consejos de honor, son los que conocen estas infracciones, estos hechos de violencia. Quienes imponen la multa, sí, quienes imponen la sanción. Tienen la capacidad de investigar y de sancionar. ¿Okay? Entonces, bueno, eso principalmente. ¿Y existe una especie de fiscal acusador o fiscal investigativo de que dice, bueno, reviso el acta del árbitro y en base a lo que se observó, las pruebas que recaudé, ¿tienes tal sanción o cómo es eso allí? Bueno, una figura así como el fiscal no la hay. Depende del ente que esté organizando la competición. ¿Okay? Por lo menos en la Federación Venezolana de Fútbol, si tienen una figura que es como una especie de fiscal, que es el que recibe una denuncia. Pero cuando todo surge de una competencia, realmente el árbitro y el delegado, que son los oficiales del partido, son los que en su informe comentan la situación, lo reportan, eso llega al Consejo de Honor, quienes hacen un análisis de estas situaciones y son los que inician las investigaciones, son los que citan a las partes y por supuesto que al final toman una decisión y sancionan. Creo que ese sería un buen tema a discutir aquí ya en estricto derecho jurídico, derecho deportivo del fútbol. Ese procedimiento que se lleva a cabo ante el Consejo de Honor, ante un proceso sancionatorio. Podemos contar con usted para un tema de eso más adelante, doctor. Más adelante, con todo gusto. Nos queda un minuto para despedir. El tiempo se pasa aquí volando. Bueno. Un mensaje de despedida, dónde te puede contactar la gente, qué puedes hacer por ellos en este ámbito disciplinario del fútbol. Bueno, agradecida primero por la oportunidad, por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme este espacio con ustedes. Mis redes sociales, te comento, Arelis Salazar. Mi número telefónico de contacto 0424-181-5986. Estoy a la orden para cualquier consulta. Y muchísimas gracias por invitarme. Estábamos pendientes, Francisco, desde hace tiempo de reunirnos. Estamos programados. Y bueno, un mensaje breve, porque ya me están también haciendo señas que ya nos queda poco tiempo. Pero bueno, como les comentaba a los padres, recuerden que recuerden por qué lo están haciendo, por qué están sus chamos practicando deporte. No es solo para que sus hijos sean profesionales, sino también para que estos muchachos se relacionen entre jóvenes de su misma edad, creen hábitos, disciplina, sepan jugar en equipo, sepan gestionar el fracaso, saber cómo. Y una parte importante, recordar la autoridad del partido. Hay que crear conciencia y respetar sobre todo a las autoridades arbitrales. Recordar que ellos son los jueces en el campo y por más que nosotros tengamos conocimiento sobre el deporte, entender que ellos son los que están dirigiendo el partido. Y si en algún momento no nos sentimos conformes con alguna decisión, pues hacerlo conducente. Ir ante la autoridad competente, a la comisión de árbitros, acercarse a los organizadores del torneo y conversar pero tengan pruebas, acérquense, graben. Ustedes ahorita todo el mundo tiene un teléfono, tomen, graben la imagen y comenten, hagan su informe. Me pareció que esta actuación no fue correcta, pero no se enfrasquen en señalar a un árbitro que lo que solamente está es cumpliendo con su trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que para culminar, aplicar el lema del fair play, ¿no? Que es lo que hacen todos los partidos de fútbol a nivel mundial. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Doctora, gracias por estar con nosotros. Señores, mi gente de Youth Radio, nos escuchamos hasta el próximo enero. De verdad que pásenla muy bien durante todos estos días. No se pierdan la excelente programación musical que va a tener para ustedes Youth Radio. Ya saben, coman poco, beban poco, ahorita en diciembre, no cometan exceso. Nos escuchamos el próximo enero, 13 de enero. Richard. Bueno, Francisco, acá de nuevo
creando nuevos temas para ayudar a que nuestra pasión, que es el mundo del deporte, visto desde las raíces y no desde los resultados, queremos seguir avanzando y apoyando a este mundo deportivo desde las raíces. Vale, se me cuidan. Pásenla bien. Bye bye. Saludos. Bye.